Avanzamos en contacto a través de Promar Televisión, la 94.1 FM. Estamos por www.promar.tv, la aplicación gratuita para teléfonos de avanzada tecnología Promar TV. Estamos en Roku, Chromecast, Google TV, Net1 Go y otras plataformas. Vamos a esta hora de la mañana, 6:44, dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Hoy son los viernes musicales, pero hoy van, además de ser musicales, culturales, ¿no? Porque vamos a estar hablando precisamente con un ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana en Caracas, Rafael Arraiz Luca, quien además tiene comentábamos ahorita, una obra bastante prolífica, muchos títulos de los que podríamos conversar en la mañana de hoy, pero él quiere enfocarse en uno específico que hoy, a las 5 de la tarde, por ahí está el flyer, ya lo tenemos en pantalla, hoy a las 5 de la tarde en la librería El Clit, Arte, Libros y Tapas, Urbanización El Parral, carrera 2, a media cuadra del Centro Comercial El Parral, a cuadra y media de acá de la sede de Promar Televisión, va a estar presentando su libro Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, obra esencial para quienes buscan comprender la complejidad y grandeza de una de las figuras más emblemáticas de nuestros continentes. Repito, hoy, viernes 11 de julio a las 5 de la tarde, la entrada es libre, pero el aforo es limitado, así que hay que llegar temprano. Bienvenido, un inmenso placer y un honor tenerlo con nosotros acá en el programa. No, muchas gracias por la invitación, José Luis. Hablemos de este libro, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso. El enfoque, la investigación previa a esta obra que hoy presenta en el CLIT y que, bueno, muchos que se acerquen van a tener la oportunidad no solo de un conversatorio con el autor, sino además también quizás adquirirlo y llevárselo autografiado. Así es. Bueno, es una biografía. La empecé a escribir justo cuando terminé la biografía del general Páez, que sentí que esa investigación, la investigación de ese contexto histórico, me invitaba a continuar trabajando. No quería yo salirme de esa época y de esas circunstancias que estaba investigando y de inmediato comencé con la investigación sobre la vida de Simón Bolívar, de la que ya había hecho un bosquejo hace unos 7 años en una semblanza mucho más breve que me sirvió de plan de vuelo, de mapa para poder estructurar la biografía actual. Y bueno, yo pretendo que sea una biografía que se lea con facilidad, que sea amena, que dé cuenta del Bolívar en su dimensión humana, que no excluye, por supuesto, todos sus episodios bélicos, pero también su formación, sus viajes, su vida muy breve, porque estamos hablando de un hombre que muere a los 47 años y toda su epopeya realmente ocurre entre 1810 y 1830. En 20 años él hace todo lo que hizo, que nos tiene a nosotros hablando de él en este momento. Unos cuantos años después. Exactamente. Así es. Se ha hablado mucho de eso, de rescatar ese prócer, ese libertador, pero cercano a la gente, no verlo desde el punto de vista de un monumento, sino indagar en la personalidad de quien, bueno, para muchos ha sido subestimado mundialmente, quizás porque han destacado a otros héroes que tienen quizás menos que mostrar, ¿no? O menos legado, ¿no? que Bolívar. Sí. En todo caso es nuestro héroe, ¿no? Así es. Y la guerra de independencia en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, pudiéramos decir que es nuestra guerra de Troya y Bolívar es el héroe principal, ¿no? De modo que eso es historia y también forma parte de la mitología de nuestros pueblos. Por eso es que está vivo, porque es un arquetipo clásico, el arquetipo del héroe griego, ¿no? El hombre que se enfrenta a grandes dificultades, las vence y después viene un periodo de declive. De modo que sí, que Bolívar además es una figura venezolana, pero sobre todo es una figura latinoamericana, porque buena parte de su vida la pasa Bolívar fuera de Venezuela, en la liberación de los pueblos del sur. Él se va de aquí en 1821
y regresa de visita en 1827, de modo que esos 10 años de su vida está dedicado a la liberación de Nueva Granada, de Quito, a la creación de un estado nuevo que es Bolivia, a la liberación de la mitad de Perú, de modo que es un hombre de dimensiones continentales, aunque claro, de raíces venezolanas. Supongo que esto implicó, y más viniendo de usted que es un estudioso en la materia, que es un investigador, que además tiene esa formación académica también, una profunda investigación, ¿no? Sí, yo investigué sobre todo fuentes documentales, proclamas, partes de guerra y las cartas, los 3 tomos de cartas recogidas por Vicente Lecuna hace muchos años, más las cartas que han ido apareciendo después de la recopilación de Lecuna, que son unas cuantas, y además muy esclarecedoras, que se han presentado en subastas en Europa, que las han comprado venezolanos y que hoy en día se conocen. De modo que las cartas son una de las fuentes documentales, las proclamas, los discursos. Sí, felizmente se cuenta con suficientes fuentes documentales como para uno ir a la fuente directa para poder interpretar al personaje. Luego de esa investigación, ¿cómo describiría usted a Bolívar? Bueno, yo creo que él se definió muy bien cuando él mismo dice en una carta, es una carta que le está enviando a Santander, le dice: Sucre es el hombre de la guerra, usted es el hombre de las leyes, yo soy el hombre de las dificultades. Realmente Bolívar era como lo definió un escritor español, un terco, un empecinado, un hombre con una voluntad férrea realmente, porque enfrentó muchas dificultades internas. Bolívar durante muchos años no tuvo el mando unánime de las fuerzas patrióticas. Ese mando se lo discutieron varios de sus compañeros, Mariño, Arismendi, Piar, etcétera, Rivas. De su más cercano círculo, sí, ¿no? círculo, Incluso. porque todos ellos además eran parientes y conocidos entre ellos. Y sin embargo, bueno, él finalmente se impuso, consolidó el mando y llevó a cabo la tarea que se había impuesto, que era la derrota de los ejércitos españoles realistas en América del Sur, ¿no? Claro, porque entonces está el estratega, ¿no? El Bolívar estratega. Un estratega político y un estratega militar importante, y un hombre con unas capacidades de estratega muy particulares. ¿Hasta qué punto esa personalidad de Bolívar, digamos, trascendió a su tiempo y marcó una influencia en quienes vinieron después a definir la Venezuela que conocimos después? Bueno, eso tiene varios momentos, ¿no? En el momento en que él muere, muy poco, porque él muere en medio del fracaso de la integración colombiana. Pero después, cuando comienza a desarrollarse el culto y el general Páez trae los restos de Bolívar de Santa Marta y los deposita en la Catedral de Caracas, Rafael Urdaneta inicia el culto bolivariano, pero muere muy pronto. Entonces realmente quien consolida el culto a Bolívar es Antonio Guzmán Blanco, a partir de 1870, cuando, por ejemplo, manda a hacer una réplica de la estatua de Bolívar en Lima y la pone en la Plaza Mayor de Caracas, hoy en día la Plaza Bolívar, y exhorta a todas las plazas mayores de las ciudades de Venezuela a tener una estatua ecuestre o pedestre del Libertador. Cuando desaparece el peso como moneda oficial y se crea el Bolívar, cuando a Guzmán Blanco le toca celebrar el centenario del nacimiento del Libertador en 1883. De modo que quien consolida el culto bolivariano es Guzmán Blanco, y después lo han continuado muchísimos otros mandatarios venezolanos. De Bolívar se ha escrito mucho. Sí. O sea, será difícil precisar el número, ¿verdad? De ensayos, libros que se han hecho. Sí, el número de trabajos sobre aspectos o temas de la vida y de la obra de Bolívar es muy, muy grande. El número de biografías, curiosamente, no es tan grande para la dimensión del personaje.
Incluso hay un dato curioso, para los años 40 del siglo pasado, ningún venezolano había escrito una biografía de Bolívar, digamos, en términos modernos, ¿no? Y además de un personaje como este, cada generación debe reinterpretarlo, porque hay descubrimientos entre una generación y otra, descubrimientos documentales, descubrimientos de la investigación, y sobre todo cada generación tiene un punto de vista distinto sobre los hechos de este hombre de gran significación, por supuesto. Le menciono eso porque obviamente voy a lo siguiente, que es a partir de esa investigación que usted hizo previa a escribir este libro, Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, ¿cuál podría usted decir que fue quizás el hallazgo que tuvo allí presente en esa investigación suya y que otros aspectos que ya usted tenía, pues los consolidó producto de esa investigación? Bueno, yo creo que yo le dediqué mucha atención a su infancia y a su formación, y creo que la influencia del Marqués de Ustaris en la formación de Bolívar, cuando él vive en su casa en Madrid, en la biblioteca del Marqués de Ustaris, y Ustaris lo va guiando en las lecturas fundamentales, John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, aquí están los libros, léelos, y los conversaban. Creo que ha sido una influencia que no se ha advertido claramente. Se ha privilegiado la influencia de Simón Rodríguez, que es cierta y que está muy bien, pero que sobre todo se refiere a su infancia. Pero la influencia de Ustaris es la influencia ya en un adolescente en camino a la juventud, un muchacho de 16, 17, 18 años que está viviendo en su casa allá en Madrid. Creo que todo ese periodo inicial, su formación militar, que la tuvo y muy buena, en los Valles de Aragua, en el cuartel de Cagua, y estuvo 2 años este niño, porque era un niño, entró en la formación militar a los 12 años y egresó como alférez a los 15 años. Y ahí es cuando se va a Europa a completar su formación. Todo esto yo lo atiendo con cuidado, atiendo los años finales del declive, que van de 1826 a 1830. Trato de entender esa crisis que él está enfrentando hasta que finalmente se lo lleva a la muerte por la enfermedad que tenía, la tuberculosis, que empieza a manifestársele en Pativilca, en Perú, más o menos en 1824, ya empieza la tuberculosis a manifestarse, ¿no? En muchos casos siempre se dice que la historia hay que escribirla en frío, porque cuando están los hechos muy recientes, pues Sí. siempre hay ese carácter subjetivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que comenzáramos a tener una aproximación a esa gran obra de Bolívar? Bueno, yo creo que fue durante el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad, cuando los historiadores venezolanos comenzaron a tener una mayor distancia para analizar los hechos. De modo que allí son importantes la biografía de Augusto Mijares, los trabajos del profesor Germán Carrera Damas, los trabajos del profesor Luis Castro Leiva, del profesor Diego Bautista Urbaneja. Empiezan a tenerse como mayor distancia para no hacer apologías o agiografías del personaje, sino para tratar de investigarlo con ecuanimidad, ¿no? Eso que llaman cabeza fría, corazón caliente, ¿no? Así es. Anteriormente, pues se vio como que un manejo muy superficial de una figura, por ejemplo, como José Antonio Páez, Sí. y trató de como ponérsele el antagonismo, un poco por la visión de la Gran Sí. Colombia y la separación, Sí. en este caso de Venezuela, Gran Colombia. Sin embargo, investigaciones como las de usted y otros historiadores han permitido ver que no todo era blanco y negro, ¿no? Claro, hay muchísimos matices. Yo trabajo mucho las cartas entre Páez y Bolívar y encuentras una amistad sólida, un cariño, un afecto muy importante entre ambos, incluso una comprensión por parte de Bolívar de lo que está ocurriendo. Bolívar no
no se hacía de la vista gorda en relación con la crisis que estaba teniendo su proyecto de integración. Por supuesto que trabajaba para que eso no ocurriera, pero realmente era inevitable. Y se lo pregunto porque precisamente dos de sus obras tratan sobre estos héroes, ¿no? Claro. José Antonio Páez, Del mito al hecho, 2024, y Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, 2025. De hecho, mucha gente se lleva los dos libros porque los dos libros dialogan, van muy bien juntos, porque la gente olvida lo siguiente: Bolívar es un personaje internacional. Cuando él se va de aquí, ¿quién queda encargado para Bolívar de Venezuela? El general Páez. ¿Por qué? Porque es el hombre fuerte que emerge de la batalla de Carabobo, del sitio de Puerto Cabello, es el hombre que conserva un ejército poderoso, es el que más influencia tiene. Recordemos que muchos de los generales se van con Bolívar a las campañas del sur. O sea, Sucre no está aquí Jacinto Lara, que se va con ellos, pero sí está el general Páez, que no se mueve de Venezuela. En la mente de Bolívar, de estratega, cuando le nombrabas la palabra Venezuela, el que respondía era Páez. Así es. Y bueno, hoy a partir de las 5 de la tarde en el CLIC van a tener la oportunidad ustedes de estar en la presentación del libro Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, que es del autor Rafael Arraiz Luca, quien nos está acompañando en la mañana de hoy. ¿Cuáles serían, a partir de su investigación, de lo que ya usted conoce sobre esta área y además como profesor universitario que es también, cómo deberíamos nosotros, el caso de profesores, maestros, pero también en casa, aproximar a nuestros hijos a estudiar esa figura que es Bolívar, con todo lo que implica, ¿no? Bueno, primero sin grandes pasiones, pero con grandes pasiones, aunque parezca una contradicción, ¿no? Porque estos son los hombres protagonistas de nuestra historia fundacional como república, como Estado. Por eso hablé de nuestra guerra de Troya, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los que modelan la república en su faceta inicial, tanto Bolívar como Páez, como Rocio, como Miranda, como Sucre, como todos esos personajes muy, muy importantes que forman parte de nuestra historia común, de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad. Y son autores y temas que nos convocan a todos. Todos los venezolanos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de ellos, unos en mayor o menor grado. Entonces la invitación es a familiarizarse con estos personajes. Uno de los motivos por los que escribí ambas biografías es porque tú ibas a una librería y preguntabas por una biografía del general Páez y no había una. La última la publicó el doctor Polanco en el año 2000, pero en una edición que no fue popular, que no llegó a las librerías. Polanco Alcántara. Es correcto. Y vas a una librería a buscar una biografía de Bolívar y no consigues ninguna. Entonces eso no puede ser, pues digamos. Son personajes que tienen que estar en nuestra vida de manera natural. Y las primeras fueron escritas por no venezolanos, como usted mismo lo indicó, ¿no? Las primeras sí, fueron escritas por no venezolanos. En el caso de Páez, por un scholar norteamericano, Cunningham Graham. Y en el caso de Bolívar, bueno, están los trabajos de Felipe Larrazábal en el siglo XIX, pero muchos otros extranjeros. Por ejemplo, la mejor biografía que se ha escrito de Bolívar es la de John Lynch, un profesor de la Universidad de Londres que murió hace unos años, que le consagró toda su vida a investigar a Hispanoamérica y escribió dos grandes biografías, la de José de San Martín y la de Simón Bolívar. Quizás dos de los más grandes próceres de este lado del mundo, ¿no? Los dos más grandes próceres de este lado del mundo. Así es. Bueno, tengo por aquí participación del público también. Claro. Tomás Mujica nos escribe: buenos días, José Luis, pero por favor pregúntale al invitado si en sus libros Bolívar y Páez hace alguna reseña sobre su vida masónica. Páez, por ejemplo, llegó a ser grado 33 dentro de la orden masónica, que es el más alto grado. Sí, eso es cierto, pero como la masonería es una orden secreta, la verdad es que eso yo lo sabía poco, me enteré después. Entonces en la biografía de Páez no hago alusiones a la masonería. En la de Bolívar sí, porque él hace un comentario, Bolívar, en el diario de Bucaramanga,
donde se refiere a la masonería y yo cito ese comentario. Hay que desmitificar, hay que dejar a un lado esas posiciones que trataron de sembrar en el pasado, de que, bueno, o eras fiel a Páez o eras fiel a Bolívar. Sí, totalmente. Eso es un proceso mucho más complejo, más rico, más enriquecedor. No podemos entenderlo como una telenovela, como una mitología donde hay un bueno, un malo, Ni un fanatismo y un tampoco. héroe y un traidor. Así no se comprenden las cosas en su profundidad, ¿no? Usted siempre ha sido un intelectual inquieto, ¿no? Y hemos visto que hay una obra bastante prolífica, ha hablado de venezolanos excepcionales, ha estudiado la Venezuela, por ejemplo, de la conquista y urbanización de 1498 a 1728, de la historia de Caracas, por ejemplo, Sí. también. ¿Cuál se está perfilando allí como el próximo proyecto literario? Bueno, estoy trabajando en una primera aproximación histórica a Latinoamérica como conjunto. En una investigación que estoy haciendo ubiqué 54 coyunturas, aspectos comunes a todos los países de América Latina de habla hispana. No incluyo a Brasil porque Brasil es otra historia muy distinta, por cierto. Entonces voy revisando en 500 años esos 54 aspectos comunes a países que van de la Argentina a México, por supuesto Venezuela y Colombia, claro. En momentos cuando estamos ante una generación que está como con la inmediatez, que bueno, a través de las redes sociales, pero cada vez se sienten con menos tiempo de profundizar. Sí, ¿Cuál sería su mensaje sobre la importancia de la enseñanza de la historia? es importantísimo porque si hacemos una analogía entre el conocimiento personal y el conocimiento de la historia, pues está clarísimo. ¿Qué es más importante para un ser humano que conocerse a sí mismo? A eso hay que dedicarse, hay que atender a su propia personalidad. Bueno, ¿qué es más importante para una comunidad? El conocimiento de su historia, para poder entenderse, para poder entender el presente y prefigurar el futuro, ¿no? Así es. Sí. Bueno, nos queda apenas un minuto. Nos gustaría que, bueno, en este minuto final, pues algún mensaje, alguna reflexión. Bueno, que vayan al clip esta tarde a las 5, que vamos a estar hablando de este personaje fantástico, extraordinario, como es Simón Bolívar, ese venezolano fulgurante, con una vida vertiginosa. En 47 años hizo lo que hizo. Así es. Voy a permitirme leerles algo que hizo la editorial Arte a propósito de esta obra, cuando dice que Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, realiza una revisión profunda de lo escrito sobre Bolívar, explorando tanto sus mayores gestas como los deslices y fracturas que marcaron su ocaso político y personal. Arraiz Luca, que es nuestro invitado de hoy, inicia con un estudio crítico de la construcción de la leyenda bolivariana, padre de 5 naciones, estratega infalible y figura omnipresente, para luego desmontar las capas de idealización y exponer al lector a un Bolívar tangible, con virtudes extraordinarias y conflictos humanos. Una obra esencial para quienes buscan comprender la complejidad y grandeza de una de las figuras más emblemáticas de nuestro continente y del mundo, hay que decirlo así. Yo recuerdo cuando veíamos la promoción de la película del largometraje Libertador, el que protagonizó Edgar Ramírez, hacían la comparación con otros como Marco Polo y otros, y decía, wow, de verdad que a veces no tenemos la dimensión de lo que fue y es la figura de Simón Bolívar. De acuerdo. Así que bueno, como venezolanos tenemos siempre que agradecer entonces un esfuerzo de investigación, de presentar con argumentos un documento que va a quedar para nosotros y para las próximas generaciones, sin duda alguna. Muchas gracias, José Luis. Y por eso los invitamos. Ahí tenemos el flyer, Oscar. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla. Hoy, Rafael Arraiz Luca va a estar presentando su libro Simón Bolívar, Triunfo y Ocaso, obra esencial para quienes buscan comprender la complejidad y la grandeza de una de las figuras más emblemáticas de nuestro continente. Hoy, viernes 11 de julio, 5 de la tarde, en la librería El Clic, que está aquí en la urbanización El Parral, a media cuadra del centro comercial El Parral, a cuadra y media de acá de la sede de Promar Televisión. La entrada es libre, pero obviamente por razones de espacio el aforo es limitado, así que trate de llegar temprano.
antes de las 5 de la tarde para que pueda disfrutar digamos, de esta presentación, seguramente conversatorio, que seguro más de uno de ustedes debe haber quedado por allí alguna inquietud que desean exponer al escritor, al autor de este libro. Un inmenso placer tenerlo con nosotros acá en el programa. Muchísimas gracias. Y permanentemente invitado cuando esté por aquí, por Barquisimeto. ¿Okay? Gracias. Rafael Arraiz Luca, En Contacto. Hacemos una pausa, regresaremos con mucho más de En Contacto.